Muy buenas tardes, querida licenciada y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Poncio y en este pequeño video tengo la oportunidad de explicarles en resumen los capítulos 4, 5 y 6 del libro La Ética para Amador, en donde el fin de estas tres lecturas es poder respondernos cuál es la única obligación que nosotros los seres humanos tenemos en la vida. Y para poder responderlo es importante reconocer el papel de varios personajes que se nos van presentando a raíz de estas lecturas, en donde en el capítulo 4, Darte la buena vida, nos explican la historia de Esaú y Jacobo, que son dos hermanos, y cómo Esaú pierde la primogenitura. ¿Por qué la pierde? Por miedo, porque no se visualizó, porque tomó decisiones muy aceleradas, posiblemente después sí se arrepintió, posiblemente pensó en el momento, con el impulso, con el deseo de tener algo, y esto es muy acertado a la vida actual que tenemos como jóvenes, como adultos, como personas que solamente son personas que se dejan llevar por lo que necesitan en ese momento y no se cuestionan ¿me va a servir esto más adelante? ¿En qué me va a repercutir? Y ser muy realistas y respondernos esto en el sentido de que yo soy una persona que no sabe cuándo se va a morir, pero que si yo tengo miedo a la muerte, muy posiblemente tome decisiones muy erróneas en mi vida. Lo que le pasó a Esaú, que por miedo a la muerte tomó una decisión muy apresurada que más adelante le dio muchos efectos. Es muy interesante hablar de efectos porque en cualquier momento de la vida que tomemos nosotros una decisión, sea buena o mala, esta decisión va a tener una causa y un efecto, positivo o negativo. Y para ya poder seguir avanzando, vamos al capítulo número 5, que nos explica Ahora el capítulo 5, que se titula Despierta Baby, es muy interesante porque este nos hace enfoque a una condición ética en la que todos los seres humanos tenemos que vivir. Esta condición ética en lo que se enfoca es a no aceptar vivir de cualquier manera, a no aceptar que las cosas son en determinado momento difíciles o que no todo nos dé igual, a rechazar el miedo a la muerte, por ejemplo, y en circunstancias difíciles poder encontrar la manera muy íntima de poder seguir y luchar por lo que se quiere. Hay un punto muy importante que resalta, que es vivir humanamente, y cuando hace el enfoque a vivir humanamente se refiere a todo lo ético que nosotros podamos añadir a nuestra vida, a no desearle el mal o desearle a otros lo que no queremos que nos deseen a nosotros, y para esto nosotros debemos entonces actuar de maneras positivas para no perder esa reciprocidad en la vida. Y para poder concluir el capítulo 6, que se titula Aparece Pepito Grillo, en este capítulo el autor nos hace referencia al ser imbécil y tener necesidad de usar un bastón no físico, sino un bastón en donde nosotros pongamos el peso de la culpa, el peso de las malas decisiones o el peso del rechazo que tenemos a la libertad de tomar decisiones positivas para nosotros. Es importante como en este capítulo nos mencionan el remordimiento y cómo el remordimiento viene a raíz de la libertad, pero una libertad que hemos empleado mal, una libertad en donde hemos desechado y desperdiciado el tiempo, una libertad en donde hemos creado sentimientos negativos para nuestro entorno, y una libertad en donde nosotros como seres humanos no tomamos buenas decisiones. Es importante tomar en cuenta, como dice el libro, que cada vez que nosotros podamos elegir en la libertad, nos da una disminución de poder elegir. Cuando nosotros tenemos
la costumbre también de obrar bien, cada vez se nos va a hacer más difícil poder obrar mal. Esto ya a manera de conclusión y para poder responder. Y ya para poder concluir con el video y responder a la pregunta de cuál es la única obligación que tenemos los seres humanos en la vida, la respuesta es muy sencilla. La respuesta está en que la obligación que tenemos los seres humanos es trabajar nosotros mismos en nosotros, en que debemos aceptar a que nuestras actitudes no van a depender de terceras personas, a que nuestras acciones van a depender solamente del uso de razón que nosotros tengamos con nosotros mismos. Como dicen las 3 lecturas, aprender a perder el miedo a la muerte y a reconocer que no todo nos debe dar igual, a tener también una vida humanamente posible en donde no afectemos a terceras personas, a no necesitar un bastón para excusarnos y no obligar a las personas a que nos quieran forzosamente, a no implementar el miedo, a no comprar un cariño y encontrar este cariño antes que personas del exterior en nosotros mismos. Entonces es muy interesante reconocer y empezar como individuos a evaluarnos y decir qué tengo yo para cambiar o qué tengo yo para reforzar, cuáles son mis virtudes y en qué me falta trabajar como ser humano. Es muy interesante el documento y muchas gracias por el tiempo.